El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Marcos 9:37a. Buenos días, los saludo hoy 27 de abril, mes de los niños. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez el tema es evangelismo, mandato divino, tarea de todos. Padre fiel, tú eres mi confianza, eres mi sol, mi luz y mi esperanza. Muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un privilegio estar en esta mañana frente a ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor. Me siento honrado por el Señor y porque los oídos de ustedes estén atentos. Hay algo muy importante y es que dispongamos nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Sí? Bueno, voy a compartirles un tema sobre evangelismo, pero antes de entrar en el tema, yo quisiera que hiciéramos una breve reflexión. No sé cuántos estén enterados de la actualidad, de lo que están pasando en los países, los pueblos, las naciones, si están enterados que se han aumentado las violaciones, los robos, los hurtos. Si estamos enterados de que ahora es cuando más el hombre, el ser humano dice a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Es importante que reflexionemos cómo está nuestro país, refiriéndonos a nuestro país. Y vamos más cerca. ¿Por qué no miramos cómo está nuestro hogar, nuestra familia? Más cerca, nosotros, ¿cómo estamos? Cada uno de nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos obedeciendo a los mandamientos del Señor, como el caso de evangelizar? ¿Estamos siendo listos, dispuestos, decididos a llevar el evangelio que nos ha sido encomendado por el Señor? Entonces, si es así, les pido por favor para que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Primeramente, con la guía del Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye a través de su palabra. Y nos instruye en justicia a fin de que seamos hombres y mujeres que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que dice la Escritura. Precisamente se trata de eso. Muchas veces esperamos a ser bien preparados para hacer la obra. Y sucede que Dios, si Él ha prometido estar con nosotros en el camino, nos irá preparando y nosotros vamos haciendo la obra. La obra evangelística no es para unos, no es para los pastores únicamente o los líderes de una congregación. El evangelismo es para todos, los que hemos recibido, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, tenemos el poder, tenemos la autoridad para ir y llevar el evangelio a las personas que están en las tinieblas, para ir a los perdidos. Pero miren, tan raro, cuando uno habla de los perdidos parece que fuera a los que están bajo los puentes, a los que están por allá en las clínicas, en las cárceles, que están viviendo sin esperanza. Pero ¿por qué no miramos más cerca cuando en nuestra familia, cuando en nuestros hogares todavía hay personas que no conocen del Señor?
Desde allí tenemos que comenzar. ¿Cómo vamos a llevar ese evangelio a otras partes si en nuestra casa no lo estamos haciendo? Para eso tenemos que hacer 3 cosas. Son fundamentales, son importantes. Primero hemos dicho que hay que orar. Es verdad, eso es cierto. Porque por medio de la oración le decimos al Señor que la misericordia de Él se extienda, que se haga su voluntad en todas las almas que están extraviadas. Y nuestra oración es escuchada. Y oramos por los perdidos. Oramos por aquellas personas que están sin esperanza. Sabemos nosotros que cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos la esperanza de que un día vamos a verlo cara a cara. Ese es el mejor regalo que podemos recibir de Él. Entonces, primeramente esta reflexión es para que nosotros, como hijos de Dios, y que algunos de nosotros estuvimos un tiempo en las tinieblas. Yo creo que la mayor parte, a excepción de los que nacieron en hogares cristianos y que nacieron con el temor a Dios. Del resto, nosotros también estuvimos allá, en el mundo. También estuvimos necesitados del Señor. Estuvimos necesitados de que alguien nos salvara de una vida mal llevada, de una vida sin propósito. Y ahora que estamos en la luz, entonces también nosotros tenemos que mirar cómo nos miró el Señor cuando estuvimos allá en el mundo, sin esperanza. ¿Y por qué nosotros, a quien el Señor nos ha delegado, nos ha entregado este ministerio de la restauración, por qué no lo hacemos? Me incluyo yo en eso, porque es para la iglesia. La iglesia es a quien se le ha entregado el poder, la autoridad para ir a los perdidos y rescatar a los perdidos. Traerlos de las tinieblas a la luz de su divino Hijo. El propósito del Señor es que nosotros mismos hagamos la obra, porque para Dios hubiera podido mandar ángeles y hubieran hecho el evangelismo y rescatar las personas. Pero ¿por qué a Dios le plació que nosotros fuéramos los que llevemos esas buenas noticias? Porque evangelizar es dar a conocer las buenas noticias de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Eso es evangelizar. Nosotros, teniendo todo el poder, toda la autoridad, la gracia, el favor de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, no podemos decir, no puedo hacer esta obra. Entonces, hagamos esa reflexión en el momento. Y cada uno tenemos que decir, ¿estamos haciendo esa obra o no? Y como les digo, el enfoque no es únicamente a los perdidos de la calle o los que están bajo los puentes. También si nuestros familiares no tienen a Cristo en su corazón, no han reconocido al Señor, es porque también necesitan de un Salvador y necesitan de que nosotros les compartamos. Les decía que no solamente es orar, sino hablar, sino predicar, compartir. Eso nos corresponde a nosotros. Pero también es decirles que hay un Dios que está esperando por ellos. Hay un Dios que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz para que ellos puedan ser salvos y puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor. Como tercero, es nuestro testimonio. Nosotros somos conocidos
y tenemos muchos ojos mirándonos. Muchos ojos. ¿Cómo es nuestro comportamiento como hijo de Dios, como cristiano? Porque somos conocidos ante los demás por nuestro testimonio. Y hablo de que sea un buen testimonio, porque también por el mal testimonio nosotros vamos a ser conocidos. Y la gente va a decir, ¿y este no es cristiano? ¿Y no es que es cristiano? ¿Por qué? Porque no estamos dando un buen testimonio. Entonces, de nosotros depende de que el fluir del Espíritu Santo en nosotros sea en la medida que nosotros estemos preparados y decididos, porque muchas veces el Evangelio no se comparte por varias razones, entre ellas el temor. Hay un miedo, y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿cierto? Nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. No podemos tener miedo. ¿Qué le vamos a compartir al jefe, por ejemplo? Y nos da miedo. Le vamos a compartir a un compañero de trabajo y da miedo. ¿Pero por qué? Si eso debería ser natural en nosotros. Si eso debería ser como un proyecto de vida. Debería ser de todos los días. Lo único que podemos decir al Señor todos los días: Señor, guíame a la persona que ya esté lista para recibirte, para recibir tu palabra. Porque vamos a ir con la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces esperamos ser bien preparados, pero muchas veces nuestro testimonio habla por lo que somos en Cristo. Les decía que quienes estamos llamados para eso, para ir a evangelizar, para ir por los perdidos. Todos, no esperemos de que únicamente sean unos pocos, sino que todos estamos llamados a ser obreros, a ser los obreros en las manos del Señor para ir por los perdidos. Ahora, ¿qué nos impide? Sabemos que tenemos enemigos que quieren impedir la obra del Señor. Y lo tenemos muy claro, es Satanás. Y coloca tropiezos, y coloca desánimos, y coloca menosprecio por la obra del Señor. Pero si nosotros vamos y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, el enemigo tiene que huir y tiene que soltar las almas. Porque evangelizar, el propósito de evangelizar, ¿cuál es? De ganar almas para Cristo. Pero antes de ganar almas para Cristo, Él ya nos había enseñado, ya nos ha dicho que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nos ha dicho que somos colaboradores de Él. ¿Qué más necesitamos entonces? Nos ha dicho que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. ¿Por qué con tanto esmero que Dios nos habla y nosotros pareciera que hiciéramos caso omiso? Parece que cerráramos los oídos para no hacer las cosas. Es una tarea de todos. El evangelismo es un mandato divino, pero es tarea de todos. Y no vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. No lo vamos a hacer, porque fracasamos. Porque nuestras palabras humanas solamente llegarían a la mente de la persona. Pero si vamos con el Espíritu de Dios, esa palabra llega al corazón y transforma a la persona, y cambia, y reconcilia, y hace sensible a las personas. Hace reconocer que hemos sido pecadores, pero que Dios tiene el propósito de levantarnos. El Señor tiene el propósito de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y enviarnos
a otras personas que no lo conocen. Ese es el propósito de Dios. Yo creo que cuando somos confrontados con el Señor, o Él nos confronta, a partir de allí, nosotros por gratitud hacemos la obra y debemos hacerla la obra. Cuando nos confronta y nos dice, tu vida no ha sido buena, has permanecido en pecado, reconcíliate, arrepiéntete, yo te perdono. Eso hace el Señor cuando apenas nos convertimos a Él. Y nosotros en gratitud, aunque como decía la hermana Gina ahora, podemos cantar mucho y muy bonito, pero está fuera del compromiso que nosotros hacemos. Hay canciones muy hermosas. Hoy, por ejemplo, canciones, cánticos de gratitud y de compromiso. Eso fue lo que escuchamos esta mañana. Y cantamos. Y le dijimos al Señor que nos comprometemos a ir por los perdidos. Que aquí estamos para que hagas de nosotros esos obreros aprobados. Pero muchas veces olvidamos. Y hay muchas canciones que nos pueden invitar a hacer algo más para Dios. Mientras viva te adoraré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eso es lo que cantamos nosotros, pero en la realidad ¿estamos haciendo eso? No sé si hay una persona nueva que nos visita por primera vez. Bueno, entonces todos somos hermanos y esta palabra es para todos nosotros. Les decía que cuando el Señor nos confronta es suficiente para que nosotros hagamos las cosas, obedezcamos. No sé si les decía que si algunos de ustedes están enterados de lo que está pasando a nivel mundial, las situaciones, los problemas, las dificultades, país contra país, familia contra familia. Es un tiempo de caos. Los buenos encerrándose en rejas para vivir tranquilos o protegerse. Los malos viven libres por las calles, haciendo sus fechorías. Todo eso se ve. Y estamos en los últimos tiempos. Y no esperemos que de pronto vaya a mejorar porque el gobierno dice que va a mejorar o porque menos. Más bien creámosle al Señor que Él no nos miente, que Él dice la verdad, que dice la realidad. Y el Evangelio seguirá. Y seguirá. Y se predicará este Evangelio del reino, hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Mientras tanto, hermanos, mientras vivamos, tenemos que hacer la obra. Tampoco lleguemos a un síndrome de decir, yo ya lo hice. Yo me acuerdo cuando iba a predicarles a los que estaban bajo los puentes o a los que pasaban por las calles cargado un costal. Yo lo hice. Pero no es yo lo hice. Es a diario, tenemos que hacerlo. Entonces, quiero que me acompañen en esta primera cita bíblica que está en Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy refiriendo aquí, o se refiere a los discípulos,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recordemos que cuando esta palabra les dio a los discípulos, Él ya había resucitado, había vuelto a los discípulos. O sea que esta palabra es una palabra en resurrección. Y sabemos que cuando el Señor da en resurrección es una vida grande, abundante, profética. Y ante todo, palabra que perdura. Dice también, por tanto, id. Cuando habla de id es un mandato, no es si usted quiere hacerlo, no es opcional, sino que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo vamos a llegar a todas las naciones? Yo solo no puedo. No, es que precisamente nosotros hacemos una parte y se va extendiendo el Evangelio a través de muchas personas y a través de muchos medios. Dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué iban a decir ellos? ¿Con qué evangelio, con qué enseñanza iban a ir los discípulos de Cristo? Con lo que ellos habían aprendido. Recordemos que ellos estuvieron 3 años con el Señor, y en esos 3 años Él les enseñó muchas cosas, teóricas, prácticas, visibles e invisibles. Todo eso le aprendieron ellos del Señor. ¿Qué iban a decir ellos? Pues lo que habían escuchado del Señor. Pero hay algo más, dice, y he aquí yo estoy. Yo de pronto en alguna ocasión dije, y el Señor dijo, y aquí yo estaré. Y hace mucho tiempo dije, no, esto no es así. Es, he aquí yo estoy. Porque es Dios, un Dios presente. Nuestro Dios no es un Dios de ayer nomás, o del futuro. Nuestro Dios es un Dios presente. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, y si hacemos esta obra, no vamos a decir, estamos solos, el Señor no está conmigo. Vamos a decir, el Señor está conmigo y voy a hacer esto. Como les decía, tampoco vamos a recordar simplemente el pasado. Yo hice, yo evangelicé, yo gané almas para Cristo en esta época. Pues no, yo creo que más de uno tenemos una historia y unos testimonios del pasado. En el caso mío, por ejemplo, yo podía decir, no, es que en una empresa que yo trabajé, en una de las empresas, tenía un grupito de hombres, de trabajadores, que nos reuníamos por la mañana. Antes de comenzar el trabajo, yo los invitaba a que oráramos y a compartirles una porción de la palabra del Señor. Al cabo de algún tiempo, no muy largo, creo que por ahí 4 meses, empezaron a dar ellos mismos, estos mismos jóvenes, empezaron a dar sus testimonios de cambios, de que han sido transformados, de que la envidia y el celo que tenían en el trabajo se acabó, se agotó, desapareció. Un muchacho dijo, en mi casa yo tenía tantos problemas, tantas dificultades que no me provocaba llegar a la casa. Pero desde que hemos comenzado este tiempo de oración, ha cambiado. Si antes no quería llegar a la casa tan temprano, hoy quiero llegar temprano, a ver a mis hijos, a mi esposa. El otro dijo, no, yo tenía mucha envidia aquí en el trabajo. No quería enseñarle a nadie de lo que yo hacía. No quería prestarme para nada. Quería todo para mí. Pero dijo, no. Ya entendí que así no podemos trabajar, así no podemos ayudarnos mutuamente. ¿Quién lo hace? ¿O quién lo hizo? El Señor, Dios Todopoderoso. Él es el que cambia a las personas. Cuando Él llega a una persona, la persona no sigue siendo la misma.
La persona tiene que ver un cambio. Y ese cambio es para honra y gloria de Dios. Si nos quedamos en el pasado, yo podía decir tal vez uno de los testimonios que algunas veces lo he contado. Que había un empresario que era conocido mío. Y en uno de los negocios quebró la empresa. Quedó endeudado. Lo robaron. La esposa lo dejó, los hijos lo dejaron. Se iba a matar. En ese momento yo llegué. Y no fue porque yo quise, sino porque hubo algo que me impulsó a ir donde este señor. Y le hablé. Y le dije, hay un Dios que todo lo puede. Has perdido algo, has perdido tu familia por ahora. Es temporal. Pero hay un Dios al que te vengo a compartir. Ese Dios es el que conoce todas las situaciones y el que te va a ayudar. Recibió a Cristo ese día. Oré por él. Y al cabo de un tiempo, él es servidor en una iglesia. Una iglesia en la que él se ha dedicado no solo a ayudar económicamente, porque el Señor lo ha vuelto a restaurar y lo ha bendecido grandemente. No solo ayuda económicamente a la congregación, ayuda con trabajos, ayuda con empleos. Es Dios el que hace la obra. Si nos quedamos en el pasado, seguiríamos contando lo del pasado. Pero podemos decir, ayer, esta mañana, en esta semana, yo fui a una persona y le compartí del Señor y aceptó. No dejemos pasar mucho tiempo, hermanos, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, pero hay algo más que eso. Personalmente, físicamente, nosotros no vamos a vivir eternamente. Y lo que hagamos ahora, lo que hagamos en estos tiempos, lo que hagamos en nuestra juventud y lo que hagamos ahora, eso es lo que sirve, eso es lo que vale. Hagámoslo con esa misma compasión, ese mismo amor que tuvo el Señor por nosotros. Y envió a unas personas a que nos llevaran el mensaje. Bendecimos a esas personas que nos llevaron el mensaje. Yo doy gracias por la persona que me llevó el evangelio y me confrontó y me dijo que mi vida no estaba bien, así como iba, pero que había un redentor, había un Señor que había muerto y había pagado las deudas por mí. Lo acepté, recibí a Cristo en mi corazón. Y de allí el Señor ha tratado de cambiar mi vida para bien. Ahora, nosotros tenemos que seguir que ese evangelio continúe. Tenemos que hacer que esa corriente se vaya infiltrando en todos los medios sociales. ¿Será que al presidente no le pueden compartir? ¿Será que a un policía no le pueden compartir? ¿Será que al jefe no le podemos compartir? Sí se puede, con Cristo se puede. Tenemos un poder, tenemos una autoridad. Hermanos, lo que el Señor ha entregado en nuestras manos no es algo liviano, no es algo elemental. La conocemos como la Gran Comisión. Así la conocemos, como la Gran Comisión. Y la comisión es que nos ha encargado de ir a los perdidos, de atraerlos a Cristo. De traerlos de allá de las tinieblas a la luz, y a la luz verdadera.
Nosotros tenemos la satisfacción cuando a una persona le hemos llevado el Evangelio y se convierte a Cristo. Nosotros tenemos esa satisfacción. Ese es el premio del momento. Ojalá que pudiéramos recibir tantos premios llevando a tantas almas a Cristo. Hay una satisfacción. Quedamos agradecidos con Dios porque Él hizo la obra en restaurar a las personas. Acompáñame por favor en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Juan? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Estamos en el capítulo 1, ¿no? Del versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, y entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero en el versículo 3 es como una recopilación y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. En este momento estamos en comunión, ¿cierto? Cuando ellos predicaban el Evangelio, lo que decían es, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Y dice, con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión no solamente es entre nosotros, sino la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creo, hermanos, que ese es un gran privilegio el que tenemos nosotros. Creo, hermanos, que esto sea una motivación para nosotros hacer la obra, hacer la tarea de evangelismo. Bueno, y para nosotros, ellos dicen lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon. Es cierto, ellos estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo. Pero para nosotros, ¿cómo sería? ¿Lo que palpamos de Él? ¿Lo que oímos de Él? ¿Lo que vemos de Él? Aunque nosotros no lo veamos físicamente, creemos que Él existe, que Él es Dios y que Él está obrando. ¿Qué mejor testimonio el nuestro? ¿Qué vamos a decirle a las demás personas, a los que no conocen? El Señor algo hizo conmigo. Me redimió del pecado, me transformó, me cambió. Eso es lo que vamos a decir a la gente que no conoce del Señor. ¿Acaso nuestros testimonios no los hemos contado y eso es para gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo? Cada testimonio que demos es para la honra del Señor, es para nuestra edificación. De allí vuelvo a decir que nuestro testimonio debe ser un testimonio delante de las personas, un testimonio, un buen testimonio. Porque siempre estarán mirándonos, porque hay muchos ojos mirándonos. Y no tenemos que ocultarnos, porque a eso no nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado a hacer luz y sal. Luz y sal. Sal de la tierra.
luz del mundo. Y una luz no se puede ocultar. Y es más, yo creo que hay algunas personas que dicen, quisiera trabajar donde hayan todos cristianos, donde sean todos los cristianos. Quisiera estudiar donde todos son cristianos. No. La luz, donde hay otra luz, ¿para qué? Antes fastidia. Cuando hay una luz le ponen otra luz, yo creo que es tan fuerte que nos puede fastidiar los ojos. El propósito de Dios es que la luz esté, que vaya a las tinieblas. Y las tinieblas tienen que retroceder porque la luz es más fuerte que las tinieblas, la luz de Dios. Esa luz verdadera. Esa luz que nos alumbra, esa luz que nos ilumina. Quiero que me acompañen en Hechos. Vamos a mirar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. ¿Nosotros de qué necesitamos para ir a evangelizar, para ir por los perdidos? Que el Señor nos guíe y que el Señor se manifieste en su poder para con nosotros. Pero miren que ya también está dado. Ya el Espíritu está en nosotros. Pero nosotros tenemos que dejarlo actuar, dejémoslo libre, que actúe en nosotros. Démosle la libertad. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un orden. Para nosotros llevar ese orden no tenemos que ir allá, ni a Jerusalén, ni a Samaria, ni a Judea. Se refiere a nuestra propia casa. Se refiere a nosotros mismos. Se refiere a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo. Allí es donde vamos a compartirles y le vamos a compartir como es debido, en el poder del Espíritu Santo. Porque de lo contrario pasaría como cuando a mí me compartieron del Señor. Yo estaba en un centro comercial y se acercó una jovencita y me dijo, ¿usted quiere recibir a Cristo? Yo no sabía nada, no entendía nada. Era inconverso, yo no entendía. Y se acercó y me dijo, Señor, ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo le dije, ¿y eso qué es? ¿Por qué o para qué? Dijo, no, simplemente usted haga una oración, la que yo le voy a enseñar, y ya, suficiente. Yo hice la oración, hasta luego, dijo ella, pero no pasó nada. No entendía nada. Por eso es que nosotros tenemos preparación. Gracias por los entrenamientos que hacemos aquí los miércoles. Gracias a ellos estamos preparados, mejor dicho, para ir a cualquier persona y sobre todo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, no esperemos que arranquen los grupos de vida. De hecho, yo creo que arrancaron algunos, pero no esperemos eso. Hagamos la obra. Y cuando ya estén los grupos de vida en acción, ya estén funcionando, qué bueno que podamos participar allí. Si no tenemos casa, pues aportemos con la palabra, con la oración, hasta con el refrigerio, ¿cierto? Lo que hemos aprendido. Pero seamos útiles en eso. Hermanos, quiero que miremos la otra cita que está en Romanos 10. Romanos capítulo 10,
versículo 14. A la altura del capítulo 10, el apóstol Pablo hace un planteamiento. Y miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hay un premio al anunciar el Evangelio, ir a las personas que no conocen del Señor. ¿Qué dice? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, hermanos, ahora yo les pregunto, este fue el planteamiento de Pablo en esa época. ¿En la actualidad se sigue presentando este mismo fenómeno? ¿Ustedes qué dicen? Todavía. Porque si ahorita decimos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si nosotros no estamos dispuestos a predicarles, a ir por ellos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si somos la iglesia, somos las personas encargadas de ir por ellos. Y esto mismo está pasando ahorita. Y estas mismas preguntas las podemos mencionar y analizarlas y todavía están vigentes. ¿Quiénes irán por los perdidos? No, yo ya lo hice. Que vaya otro. Que vayan los que tienen el don. Entonces, pero todos tenemos que participar, tenemos que colaborar en esta obra. Es una obra de todos. Amén. Hermanos, no olvidemos del amor de Dios para con nosotros. No olvidemos de la misericordia del Señor. No olvidemos que cuando el Señor vio a las personas, a las multitudes dispersas como ovejas sin pastor, Él se dolió, se compadeció. Pero no se quedó allí. Él hizo una obra redentora, una obra de rescate, una obra de rescatar a los perdidos. Ahora, eso mismo que hizo el Señor Jesucristo nos lo ha encomendado a nosotros. ¡Qué privilegio! ¿No creen que tenemos una gran responsabilidad? Así como tenemos esa misericordia de Dios, también nosotros la tenemos que demostrar o mostrar esa misericordia que Él tuvo por nosotros para las personas que no lo conocen. Por algo fue que el Señor envió a su Hijo único, a su único Hijo, a morir por una multitud, por una humanidad que estaba perdida. ¿Qué otra cosa podemos esperar del Señor si ya todo lo ha hecho? Nos lo ha dado todo. Nos ha dado herramientas, nos ha dado armas, nos ha dado palabra, nos ha dado el Espíritu. ¿Qué más podemos esperar nosotros? ¿No creen que es hora de reflexionar y levantarnos y decir lo que cantábamos ahora, pero diciéndolo creyendo? Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Eso es lo que cantamos ahora. Envíame. Yo iré. ¿Cierto? Es un gran compromiso.
Es un gran compromiso cuando nosotros le decimos a Él, Señor, aquí estoy, envíeme a mí, y no lo hacemos. ¿Cómo quedamos nosotros? Como desobedientes, como negligentes. Si vemos en las noticias que cómo se abundan los desastres naturales, cómo se matan unos con otros, cómo se ha aumentado el pecado, pero no vemos estadísticas que digan, se convirtieron tantas personas al cristianismo. ¿Es por qué? Porque la iglesia de pronto está quieta. La iglesia se ha enfocado de pronto en otras cosas. En hablar de economía, en hablar de abundancia. Y no digo que eso esté malo, sino que tenemos que ser equilibrados. Primero tenemos que mirar las necesidades espirituales, porque las naturales el Señor ha prometido darlas. Él ha dicho que por nada estemos afanados, ¿cierto? Que Él suplirá todo. Entonces hagamos la parte espiritual. No podemos olvidar que Dios nos ama. No podemos olvidar que las promesas que Él ha hecho, Él las va a cumplir. No podemos olvidar que un día que entregó a su Hijo para morir por nosotros, y que con solamente creer en Él, nosotros seremos salvos. Y fuimos así, y somos salvos. Y eso mismo deseamos y anhelamos para otras personas. Recordemos la cita que está en Juan 3:16. Juan 3:16, y la conocemos muy bien, ¿cierto? Que la podíamos decir de memoria, pero yo la voy a leer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, y nosotros con simplemente creer, suficiente. No necesitamos más. No necesitamos hacer sacrificios, porque el único sacrificio verdadero e inquebrantable es el del Señor Jesús. Una sola vez, un solo sacrificio, y para siempre, no más. Nosotros ya no necesitamos hacer sacrificios de ninguna manera, porque son mal vistos por el Padre, porque el sacrificio aceptable es el de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, ya para terminar, yo quiero que se coloquen de pie. Vamos a decirle al Señor con verdad, con sinceridad. A Dios no lo podemos engañar. Señor, delante de ti estamos. No tenemos nada que ocultar, porque tú escudriñas los pensamientos, el corazón. Todo lo sabes de mí, como dice la canción, cuando miras el corazón. Nada podemos ocultarte, nada podemos decir, ni menos una mentira, porque la conoce el Señor. Digámosle, Señor, hoy reconocemos que no hemos hecho la obra como tú nos has mandado a hacer. El que la ha hecho o el que la está haciendo, pues dele gracias a Dios, porque el Señor es quien nos colma de favores y de misericordias, porque el Señor es el que nos lleva de su mano. Y hoy, Señor, una vez más te decimos, llénanos, Señor, de ti, llénanos de ti, porque no solo queremos estar planteando
¿Cómo vamos a evangelizar sino que lo hagamos? De pronto estamos proyectándonos cómo vamos a evangelizar y las almas se están perdiendo. Danos, Señor, el denuedo, danos la gracia para ir por ellos. Que sintamos dolor, que sintamos compasión, que sintamos amor por ellos. Y les digo, cuando hablamos de perdidos, no son los que están afuera. También recordemos que en nuestras casas también hay personas que no conocen del Señor y necesitan de Él y necesitan de su salvación. Señor, aquí estamos. Renuévanos, Señor. Renueva nuestros pensamientos. Alúmbranos, Señor, para poder alumbrar a otros. Levántanos, Señor, para tu honra, para tu gloria. Ministranos, Señor. Espíritu Santo de Dios, sopla en nosotros poder, gracia. Espíritu de Dios, muévete, muévete con poder, con gloria. Llévanos, Señor, de tu mano. Llévanos a los perdidos y hacerlo, y hacer esta tarea con amor, con gozo. Si la tarea nuestra es rescatar a los perdidos, Señor, ayúdanos a enfocarnos en ellos. ¿Cómo vamos a comenzar? Y que no sea de un día o de un mes o de un año pasado, que lo podamos hacer a diario. Porque tú eres un Dios presente, no eres un Dios de ayer o del futuro, eres un Dios presente. Gracias te damos, Señor. Y anulamos en el nombre de Jesús todo impedimento que el enemigo ha querido colocar en la iglesia para que no se levante la iglesia en favor de los perdidos. En el nombre de Jesús anulamos toda pereza espiritual o física. En el nombre de Jesús anulamos todo menosprecio a la obra del Señor. En el nombre de Jesús cancelamos todo plan del enemigo, porque el enemigo solo vino es para hurtar, matar, destruir. Pero también sabemos, y con gran verdad, que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Pero también sabemos que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por haber confiado el ministerio de la reconciliación, de haber confiado en nosotros, de haber confiado en esta iglesia. Hoy, una vez más, renunciamos a todo obstáculo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional. Ayúdanos a enfocarnos en la obra que tenemos que hacer. Ayúdanos a hacer la obra con amor, con compasión, con misericordia, sabiendo que con eso estamos agradándote, Señor. No permitas que perdamos tiempo, Señor. No permitas que estos años que nos has dado vayan pasando sin un propósito, sino que se cumpla tu propósito para lo cual tú nos has traído, nos has enviado aquí. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Y gracias, Señor, porque yo he traído este mensaje, y este mensaje puede llegar a su mente, pero yo confío en el Señor, que Él, esta palabra, la llevará a cada uno de nuestros corazones. Lo creo, lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.